Sean todos muy bienvenidos. Tenemos como palabra rema una palabra que dice: en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Quiero hoy compartir, ya estuvimos hablando de invocar a Dios, de usar el nombre de Dios correctamente, de ver cómo cuando invocamos a Dios las cosas cambian. También hemos hablado de todo lo que está antes de esta parte del texto que habla de nosotros sus siervos. Y cuando la Biblia habla de nosotros sus siervos, allí es donde nosotros nos podemos incluir. Ser siervos, en el contexto actual, ser siervos hasta suena como un privilegio. Ser siervos de Dios es pensar en viajes, aviones, visitas al extranjero, ser recibido. Siervos de Dios, en el contexto en que está escrito este pasaje, era gente que con una mano edificaba, con la otra estaba dispuesto a pelear, gente que iba a llevar la obediencia hasta aún el costo de su vida. En los tiempos de Cristo, ser un siervo del Señor también estaba llamando a deshacerse de cosas, a ponerse al servicio, y la idea es que nosotros hoy podamos estar entendiendo que todos estamos puestos para servir. Y la idea es que muchos de nosotros tenemos el deseo y no encontramos el lugar. Muchos de nosotros encontramos el lugar y se nos va el deseo. Así que la idea es que podamos pedirle a Dios coincidir en deseo y lugar para servicio. Y lugar para servicio. Así que comenzando, leemos lo que dice el pasaje de Marcos 10, versículo 45, que dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ni siquiera el Señor, hecho hombre, tuvo en su intención el no servir. Por lo tanto, cada uno de nosotros, teniendo a Jesús como ejemplo, debemos ser inspirados al servicio. Proféticamente, Isaías 52, versículo 13, decía: he aquí que mi siervo será prosperado. ¿Cómo será el siervo? Prosperado. Es así como Dios lo preparó. Será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Jesús no vino a fracasar. Jesús vino a tener éxito aquí en la tierra. Y ese éxito ha sido llevado a nuestras vidas por la fe. Todos los que creemos hemos vencido junto a nuestro Señor. Verdaderamente es glorioso, es tremendo lo que Dios ha hecho a nuestro favor y la manera en que lo llevó adelante. Ahora, mirando a Jesús de lejos, por supuesto, salvamos las distancias, pero se valió solamente del cuerpo de un hombre. Un hombrecito como vos, un ser humano como cualquiera, como una mujer de las que está aquí, como un hombre de los que está aquí. Solo de eso se valió para poder llevar adelante ese proyecto tan glorioso y fue exitoso. Por lo tanto, nosotros también podemos. Nosotros también podemos. Mire, la Biblia dice que en Romanos 6, versículo 22, todos fuimos llamados a ser siervos. Y dice de esta manera: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La Biblia me está instruyendo y está declarando, está enseñándome que yo fui libertado del pecado. Que cuando yo me arrepentí delante del Señor sin estar entendiendo muy bien lo que estaba haciendo, pero confesé que era pecador y la sangre de Cristo limpió mi vida, yo fui transformado en un siervo de Dios. A algunos, y ya vamos a predicar próximamente los niveles de siervo y de hijo, pero si el Hijo del Todopoderoso Dios decidió ser siervo debe ser lo mejor que nos puede pasar. Así que nosotros podemos declarar que somos hijos de Dios, pero por sobre todas las cosas somos siervos suyos. Dice la Biblia entonces que el Señor nos sacó, nos libertó del pecado, quitó la condena, quitó lo que nos ataba, nos sacó de esas cárceles y ahora que estamos libres fuimos hechos siervos de Dios. Como siervos de Dios debemos manifestar un fruto y dice
Tened por fruto la santificación. Esa es la parte que a nosotros nos toca como siervos. La santificación, apartados para Dios, rechazando toda propuesta, deshaciéndonos de toda invitación y creyendo que somos comprados por un precio muy alto, que fuimos limpiados por la sangre de alguien muy valioso y no podemos jugar a ensuciarnos, sino que andaremos en victoria en el nombre de Jesús. Y nuestro fin, por supuesto, será la vida eterna junto al Señor. Ese es el proyecto del Señor. Nos saca del pecado, nos hace siervos suyos, nos convoca a la santificación y enfilamos hacia la vida eterna. Hacia la vida eterna. Aleluya. Declará al que está al lado: hasta que no esté con Cristo no paro. Aleluya. Primera de Pedro 2, versículo 15, dice: porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. En este tiempo el Señor nos está haciendo entender algo que quizás hasta hoy no habíamos entendido. Hoy es una muy buena oportunidad para tener una mayor revelación de lo que es el servicio de Dios, una mayor revelación de lo que debe ser nuestro compromiso. Todos nosotros nos hemos cansado de declarar que somos deudores, pero muchos de nosotros nos hemos quedado en ese estado. Y ahí, a través de la deuda que tenemos, que jamás podríamos pagar, lo que tenemos que encontrar es la motivación, el despertarnos, el inclinarnos hacia hacer la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien debemos estar dispuestos a servir, a hacer el bien. Aleluya. Así que entonces vamos a entender que el pasaje nos está llamando a que con nuestro bien, con nuestra actitud, hagamos silenciar a otros que hablan. Cuando nosotros no servimos, otros hablan. A veces no con la boca, sino con sus actos. Hay mucha gente que hace lo que nosotros tendríamos que hacer. Y en el momento que nosotros pretendemos hacerlo, simplemente se dice: eso lo hace cualquiera. Y los siervos de Dios no estamos para hacer lo que hace cualquiera, sino que estamos puestos para hacer cosas altas en el nombre de Jesús. Dice la Biblia: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Yo tengo la libertad de escoger, de elegir cómo voy a servir al Señor, hasta dónde me voy a involucrar, cómo lo voy a hacer, pero tengo que tener cuidado de no tomar esa libertad como pretexto y terminar haciendo lo malo, sino que tengo que considerarme siempre un siervo de Dios, siempre un siervo de Dios. Yo no sé cómo te presentás cuando llegas a un lugar, pero estaría bueno que por lo menos comiences a declararlo en tu casa. Y cuando lo llames a tu hijo, le digas: Joel, ven acá, siervo de Dios. Cuando llames a Nazareno, le digas: siervo de Dios. Cuando llames a Sharon, sierva de Dios. Esa es la confesión, y lo que declara en tus labios será. Capaz que todavía anda medio derrapando, pero si vos declarás que siervo, siervo será. Así que entendemos que aquel que es siervo tiene lo que decíamos en el principio cuando compartíamos el primer versículo que leíamos. Cuando yo confieso que alguien es un siervo del Señor, estoy declarando que fue limpiado de los pecados, que está en proceso de santificación y que va hacia la vida eterna con Cristo en el nombre de Jesús. Así que debo confesar esto sobre mi vida, sobre mis seres queridos, y debo estar ansioso de levantar a otros siervos para la gloria de Dios. Al fin, ser siervo es estar dispuesto a hacer lo que el amo diga. Y todos los que estamos acá somos muy obedientes. El siervo hace lo que Dios pida, cuando Él lo pida, donde Él lo pida, sin importar lo que pida. Algunos de nosotros hemos basado nuestra relación durante tantos años con nuestro Señor en solamente ir con necesidades. Y de vez en cuando caemos con un clamor, con un llanto, un ruego, pidiendo que se acuerde de nosotros, que nos ayude. Y muchos hemos sido mal instruidos y hemos sido motivados a pensar que Dios tiene obligación de darme la casa, el auto, que Dios tiene obligación de darme bienes, que Dios tiene obligación de ayudarme en mis proyectos, que tiene que ayudarme para que mi familia sea bendecida. Y verdaderamente eso es el deseo de Dios.
Pero eso debe ser consecuencia de mi relación con Dios, no de mi ruego y mi pedido. Mi ruego delante de Él tiene que ser: usame, Señor. Y mientras que yo hago lo que vos me mandaste a hacer, vos encargate de mis cosas. Y eso es lo mejor que me puede pasar, pero tengo que tener la disposición de ser un verdadero siervo de Dios. La palabra en el original, yarat, finaliza con TH, para siervo, indica que es servir a otro superior. Y a todos nos encanta tener a alguien por encima nuestro. Todos aman a su jefe. Cuando más lo bendigas, más cerquita va a estar de lo que vos estás deseando. Y es muy posible que si lo bendecís mucho, vos estés en su lugar. La palabra que se usa para servir a otro mayor, también, por supuesto, llegará el momento que debemos filtrar las conductas y ver qué se nos pide. Y como siervos de Dios debemos alinearnos a la voluntad de Dios. Como siervos de Dios debemos estar sujetos a lo que Dios quiere que hagamos y no lo que los hombres esperan que hagamos. La palabra que hablábamos, yarat, en el original se usa para hablar de cómo Josué servía a Moisés. La palabra ahí en Éxodo 24, versículo 13, no lo leemos, pero va a aparecer para que usted pueda anotarlo. Josué 1:1, hablan de la forma en que Josué servía a Moisés. No era sencillo y seguramente en algún momento aparecería, porque Josué era un ser humano como cualquiera y a pesar de que la Biblia cuenta de él cosas maravillosas, seguramente en algún punto, en algún momento, mal aconsejado o oyendo palabras de rebeldía, fue contaminado. Y en algún momento habrá pensado: claro, este se queda orando y yo tengo que ir a la batalla, y él lleno de sangre, matando un montón de gente, y en el medio de esto, pensando: en cualquier momento me la dan a mí, esta me la clavaron en el brazo, cerquita del corazón, la otra, pero el otro está allá orando y me manda a pelear con otro. Y en algún momento podría haberse levantado, pero sin embargo la palabra dice que él obedecía. Y como cuando él estaba al servicio, Moisés estaba en oración, se estaba cumpliendo la voluntad de Dios, era lo que Dios había determinado. Y cuando estamos alineados en la voluntad, no importa en qué puesto nos toque estar, estamos sirviendo al Señor de la manera correcta. Ebed significa esclavo, siervo también es para el Nuevo Testamento, pero ya está hablando de tareas generales, está hablando de lo que dé para hacer, lo hago, no importa lo que me toque hacer. Es lo que hacemos los siervos de Dios cuando venimos y limpiamos el baño, pintamos, hacemos algo, otro día predicamos, un no, al día ganamos gente en la calle, al otro día aconsejamos, al otro día somos capaces de enseñar. Eso es lo que nos está llamando Dios a hacer, todo tipo de tarea en el nombre de Jesús. También aparece la palabra ya en el Nuevo Testamento como diáconos, y esto tiene que ver justamente con alguien que ejecuta la palabra de otro. Un pasaje para esto podría ser Hechos 13, versículo 1 al 6, que no lo vamos a leer si usted lo quiere anotar. Y también estamos hablando de alguien que está dispuesto a seguir la orden, así como se la dieron, para cumplirla. Y eso es lo que vamos a esperar nosotros hacer en el nombre de Jesús. Al fin, siervo es esclavo. Es aquel que está a disposición, haciendo la voluntad de su amo. Y ese tiene que ser el deseo de todo aquel que ha llegado a Jesucristo. Cuando llegamos a Jesucristo, algunos de nosotros, justamente porque hemos aprendido mal a lo largo de nuestra vida, reemplazamos al gaucho por el Señor Jesús. Y decimos: bueno, ya no le pido más al gaucho, ya no le pido más a Sanla, ya no le pido más a un santo, ya no voy caminando a Luján, sino que ahora le pido a Jesús, porque aprendí que así debe hacerse. Pero no puedo quedarme en esa etapa de la relación. Tengo que entender que yo soy un siervo de Él. Soy un siervo de Él. Así que entiendo que mi relación no debe estar basada solamente en lo que yo necesito y voy delante de Él para pedir, sino que tiene que estar basada en aquello que Él me envía a hacer. Mientras tanto, cosecho todo lo que Dios tiene para mí. Romanos 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo siguiente dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vuelvo a leer el final. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay todo un proceso de santificación, de búsqueda, de renuncia, de negarse a conformarse a lo que el mundo propone, a lo que el sistema tiene, y poder buscar en esa santidad, elevarnos al nivel espiritual suficiente para poder ser aquellos que Dios va a usar. Primero, para revelar cuál es su voluntad. Y allí estamos nosotros, contados dentro de sus siervos, entendiendo que este es un tiempo en el que podemos ser renovados, en el que podemos enfocarnos correctamente, y entonces comprobaremos cuál será la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Algunos de los principios para el siervo de Dios vamos a estar compartiendo. Lo primero que tendríamos que contar es que todo siervo de Dios no busca su propia gloria. Cuando el siervo de Dios comienza a decir yo oro y se sanan, yo voy acá, yo, estamos en problemas. El siervo siempre le da la gloria a Dios. Le da la gloria a Dios. Juan 7, versículo 18 nos inspira a que podamos estar entendiendo esto, pero aparece en Efesios 6, versículo 6, descrito de esta manera, y seguramente es más sencillo y es más fácil de captar. Y dice, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad que ya no fue revelada, la buena voluntad de Dios. Así que estamos inspirados a entender que como siervos de Dios no debemos estar dispuestos a que se nos vea. No hago nada para que nos vean, no hago nada para cumplir con el hombre, no hago nada para no quedar mal con algún hermano de la iglesia, sino que todo lo que hago, lo hago de corazón, haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. El próximo principio en cuanto a los siervos sería que su fin es la multiplicación. El siervo de Dios cumple con la buena voluntad de Dios, y la buena voluntad de Dios está en que todos sean alcanzados y conozcan a su Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Mire, dice la palabra en 1 Corintios 9, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Nuestra manera de servir tiene también que generar el fruto de la multiplicación y el crecimiento. Tenemos que pensar así como se pensó cuando se escribió la palabra, ganar a mayor número. Cuando yo hablo de ganar, cuando yo hablo de multiplicación, cuando yo hablo de crecimiento, algunos podríamos estar pensando más trabajo, más gente caprichosa, más gente que llega, viene un día y después no quiere venir más gente que viene al encuentro, recibe, sale sano, viene 2 meses y después no quiere congregar. Entendemos que el Señor sabe con lo que está tratando, igual nos está enviando a esto, y nosotros lo que tenemos que hacer, más que buscar razones por qué servir, es obedecer a aquel que nos está enviando a servir. Así que debemos pensar en ganar mayor número, porque cuando estamos pensando en ganar mayor número, estamos pensando en descontar gente que se pierde. Cuando más ganemos para Cristo, menos se van al infierno. Cuando más ganemos para Cristo, menos se van a afectar entre ellos y nos van a terminar afectando también a nosotros, porque todos serán de Cristo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. El siervo de Dios es alguien que está dispuesto a menguar. El siervo de Dios está deseoso que el que está a su lado sea grande. Decirle al que está al lado, yo quiero que seas grande. Aleluya. Dice, y dice la palabra que debe haber gozo en esto. Juan 3, versículo 29, dice así: el que tiene esposa es esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido.
mi gozo está cumplido. Hay gozo en que el otro pueda alcanzar cosas, pueda tener provecho de lo que hace. Y dice la palabra, y Juan nos da un claro ejemplo, hablo de Juan el Bautista, dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El siervo de Dios está dispuesto a hacerse un lado, está dispuesto a crecer, está dispuesto a desarrollarse, pero también está dispuesto a que otro crezca. Quiero decirte que va a pasar, que va a ser un montón de tiempo que estás en la iglesia y llega alguien y en pocos meses se convierte, se llena de Jesucristo. El Señor lo empieza a usar. Es un siervo tremendo. Ora, resucita 3, 4 muertos, vacía los hospitales, anda por la calle sanando gente, bendiciendo. Los endemoniados se acercan, se liberan solos a la media cuadra de él para no acercarse. Y vos lo mirás y decís, yo hace 77 años que congrego y pido oración cuando tengo fiebre. Y bueno, llega el momento de ocupar tu lugar. Pero después de ocupar tu lugar, si hay alguien poderoso que Dios está usando de una gran manera, está bueno acoplarte, sumate a Él, acompáñalo. Dios te va a usar junto a Él en el nombre de Jesús. Pero debemos aprender a menguar con gozo, porque tenemos que entender esto, que Dios usa a quien quiere, como quiere. A quien quiere, como quiere. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a actuar como verdaderos siervos. Dice también la palabra que debemos tener claro esto. Esto es una revelación muy profunda y yo cuando lo diga quiero que usted cierre los ojos ahí y reciba, porque esto es para que toque la fibra más íntima de su ser. El siervo debe congregarse. El siervo debe congregarse. Puede abrir los ojos. El siervo debe. No podés ser siervo si no te congregás. No, hay cosas que son irrisorias. Hay gente que se presenta, pide pista para venir a predicar en la iglesia y cuando le preguntamos si está congregando, si está bajo cobertura, si tiene pastor, dice que no, que su ministerio es independiente, que él con la guitarra y una Biblia que tiene se arregla. Y esa no es la forma de participar del cuerpo. Dios tiene en su perfecta voluntad planes para nosotros y están todos alineados en la palabra de Dios. Yo debo ir a la palabra de Dios. Para ir a la palabra de Dios también tengo que congregarme. Dejar de congregarse es una costumbre y se hace fácil. Cuando no congregas un día, es mucho más fácil dejar de congregarte 2. Y cuando dejaste de congregar 2 días, se te fue el mes. Y cuando venís domingo de por medio, te acostumbras a eso. Y cuando te acostumbras a venir de vez en cuando, va a llegar un momento que Dios va a permitir alguna situación para que vengas. Y ese día no vas a llegar con buenas ganas, sino que vas a llegar obligado por la situación. Por eso lo mejor que te puede pasar es congregarte y no permitir que se haga una costumbre. Vamos a girar esta palabra y vamos a creer que Dios nos capacita para tener por costumbre congregarnos. ¿Sabe? La Biblia dice en Juan 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Los unos con los otros. Así que amamos a nuestros hermanos. Pero, ¿cómo vamos a demostrar ese amor? Si venimos cada 15, 20 días, nos sentamos lejos. Puede ser que te paren por la calle y te digan, ¿dónde congregas? En casa de Dios, le decís vos. Y te digan, ahí congrega Azucena. Y una mujer así te da los detalles de Azucena. Y vos estás ahí y decís, la verdad que no tengo ni idea, pero mirá que ella está ahí. Ella va todos los domingos, te dice el tipo. Y vos empezás a reconocer que no la podés amar, porque ni siquiera la conocés. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Debemos estar involucrados en la obra, en la congregación. Algunos me piden que haya más que un martes de culto y otros me dicen el martes, el domingo, pero
debemos tomar autoridad, decir al que está al lado, si hay todos los días, vengo todos los días. Dice la palabra Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Si no congregás, no tenés oportunidad de hacerle bien, de servir en esto. Mayormente con los de la familia de la fe, porque no los ves nunca, porque venís de vez en cuando. Tenemos que tomar autoridad y ser fieles a lo que Dios nos llamó a hacer. El siervo de Dios entonces se congrega. Aleluya. El siervo de Dios tiene que ser amable. ¿Cómo tiene que ser el siervo de Dios? Amable. En New Jersey hay muchos siervos asquerosos. No debe ser así el siervo. Nosotros somos siervos amables. Segunda de Timoteo 2, versículo 24, dice exactamente así. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso. Los siervos de Dios somos amables. Yo no tengo nada por qué pelear, sino que tengo mucho que me vincula y me une a los demás. Yo puedo defender mi postura, yo puedo corregir, yo puedo exhortar en el amor de Cristo, pero debo ser amable. ¿Cómo tengo que ser? Amable. No tengo que ganar espacio a los empujones, sino que tengo que manifestar el amor de Dios. Cuando hablamos de amable, lo que estamos diciendo es que somos fáciles de amar. Lo que tiene... Decirle que está al lado, mira qué amoroso que soy. De verdad es que yo tengo que generar esto, tengo que ser alguien que cuando me vean digan la verdad que es fácil amarlo. Y eso es lo que yo tengo que provocar en el nombre de Jesús como siervo de Dios. Dice en la Biblia que también el siervo de Dios debe estar apto para enseñar. Segunda de Timoteo 2, versículo 24, pero en la segunda parte termina diciendo justamente esto, que el siervo de Dios está apto para enseñar. Apto por lo que el Espíritu Santo revela, pero también en esa santificación, en eso de apartarme del mundo, en eso de renovarme en el entendimiento, voy alcanzando mayor sabiduría en la palabra de Dios y entonces puedo enseñarla. Para poder enseñar tengo que conocer, así que tengo entonces una tarea como siervo que hacer y es escudriñar la palabra de Dios. Apto para enseñar. Agrega algo más. Y entiendo yo que está unido a la enseñanza. Y dice, sufrido. No es fácil enseñar. A veces no hay frutos de la enseñanza, pero lo que vamos a entender es que nuestros frutos están en la obediencia al Todopoderoso Dios. El siervo de Dios debe ser fiel. Hebreos 3, versículo 5, dice, Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Qué impresionante que pasado tanto tiempo en el Antiguo Testamento se recordara, en el Nuevo Testamento se recordara la fidelidad de Moisés. Y aún nosotros hoy estemos hablando de la fidelidad de Moisés. Alguien fiel y de ese tono y de esa manera verdaderamente es alguien para tener en cuenta, para poder ser imitadores de alguien que es fiel, Así que el siervo de Dios es fiel. El siervo de Dios debería ser, entre otras cosas, obediente, sujeto y demás, pero por sobre todas las cosas el siervo de Dios debe ser dependiente. Segunda de Corintios 3, versículo 5 también dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿De dónde proviene nuestra competencia? De Dios. No es que el Señor andaba buscando gente muy especial para usar para el servicio, sino que el Señor dijo de esto, que no puede servir ni para ellos mismos porque están condenados. Yo voy a hacer algo grande y en esto me voy a glorificar. Es el Señor el que nos capacita y es el poder de su Espíritu Santo que nosotros podemos ser contados como sus siervos y podemos llevar adelante su voluntad que es perfecta. Los desafíos que el Señor va a soltar son grandes, son muy importantes y nosotros debemos estar sujetos, pero nunca dejar de creer que todo lo que hagamos será porque Dios nos empodera.
porque Dios nos empodera. Al fin, servir es salvar a los que se pierden. Servir tiene que ver con creer. El que cree, sirve. Dios te dotó. El Espíritu Santo está sobre tu vida. Podés servir. Debemos servir porque somos pocos y la mies es mucha. Debemos servir como ejemplo a los que siguen. Un abuelo que sirve logra que sus hijos sirvan, y los padres que sirven logran que sus hijos sirvan, y las generaciones terminan siendo siervos de Dios. Debes ser ejemplo para los que siguen. Lo que vos haces es lo que van a hacer. Si vos no estás sujeto, si vos no cumplís con alguno de los principios, no podés pretender que la obra sea completa. Maravillosamente, a veces nos sorprendemos de ver a hijos que están comprometidísimos con el Señor, unidos a la buena voluntad de Dios, aunque sus padres no lo están. Y nos gozamos en poder ver estas cosas. Pero en general, si los padres no son siervos, difícilmente los hijos sean siervos. Así que cuando yo estoy sirviendo, también soy un ejemplo para los que me siguen. Debo ser siervo porque es una orden, porque Dios ha soltado una gran comisión que nos corresponde a nosotros, y yo debo servir al Señor. Debo ser siervo porque amo a Dios, y si amo a Dios, le sirvo. Debo servir porque cuando yo sirvo me rodeo de equipo, perfecciono las amistades, tengo coincidencia con aquellos que están a mi lado, tengo conexión, profundizo la relación y verdaderamente puedo sentir que soy parte de un cuerpo. Debo servir y debo irrumpir donde el Señor me esté mandando, porque el Señor está junto a mí, está sobre mí. Él ha vencido y me ha hecho más que vencedor. Servir me va a llevar frente a Él algún día. Servir al fin me hará un portador de la gloria de Dios. Hoy puedo tomar la decisión y ser aquellos que quieren servir al Señor. Quieren servir al Señor. Al fin decíamos, servir al Señor es para los obedientes. Mateo 7, versículo 21, dice: no todo el que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. No es una cuestión de decir, sino es una cuestión de obedecer. Y entonces dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy podemos tomar una decisión y dejar de ser aquellos que todo el tiempo le están diciendo Señor, Señor, para ser aquellos que hacen la voluntad de Dios en un acto de obediencia. Las consecuencias del servicio, y no nos vamos a quedar en muchos detalles, tienen que ver con galardón, con premio. La palabra dice en 2 de Juan 1, versículo 8, que el Señor tiene recompensa, premio para aquellos que le sirven. El Señor dice en 2 de Pedro 1, versículo 10 y 11, que los que le sirven, y así termina el versículo, no caerán jamás. No caerán jamás. El servicio a Dios me dignifica, me capacita, pero por sobre todas las cosas me garantiza que estoy enfocado en lo que Dios quiere, y cuando Dios me llame estaré en el lugar, en el momento que Dios quería que esté, y entonces será cumplido lo que Dios dijo que haría con nosotros, sus siervos. Quiero decirte que no solo eso, sino que el Señor ha destinado su unción los siervos. Dice la palabra en Joel 2, versículo 29, derramaré mi unción sobre los siervos. Nosotros, sus siervos, somos los que Dios ha elegido, los que el Señor quiere usar, y ahora llega el momento de decirle, heme aquí. Somos los que podemos ser usados en forma tremenda por Dios, y solamente nosotros podemos tomar esa decisión. Algunos vemos a otros y decimos qué desperdicio esa vida, cuánto potencial, cuánto podría ser, y empezamos a mirar alrededor y nos olvidamos de mirar a nosotros mismos y nos olvidamos de pensar cuánto podría hacer Dios con cada uno de nosotros si solamente nos dispusiéramos
actuar en obediencia en el nombre de Jesús. Por sobre todas las cosas, servir a Dios es hacerle un mimo a Dios. Y yo quiero ser un siervo de Dios, porque he sido tan favorecido y tan bendecido por Dios, que hay esa necesidad en mi corazón de hacer algo que a Él le provoque gozo, que a Él le genere algo digno. Dice la palabra Mateo 21, versículo 31 al 40, y detalla desde allí en adelante algunas formas de hacer cosas, ¿no? Y dice: cuando visites, cuando vayas a la cárcel, cuando ores por los enfermos. Pero lo que dice en el versículo 40 es con lo que nos vamos a quedar. Y dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuando yo estoy sirviendo, es como si se lo estuviera haciendo al Señor. Cuando yo salgo y evangelizo, cuando yo salgo y oro por las necesidades, cuando yo llevo provisión, cuando yo saco de lo mío para darle al que no tiene, en esos momentos es como si se lo estuviera haciendo al mismo Rey, al mismo Señor. Y el Señor lo está contando de esa manera, y es por eso que mis actitudes de servicio son mimos para Dios.